más, bienvenidos a el Ministerio Calvary Chapel en la luz de aquí en la ciudad de La Habra. Si nos visitas por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, te damos la bienvenida, de veras. Estamos bien gozosos de que estés con nosotros este día. Así es de que mi nombre es Tony Alaniz, para los que nos sintonizan en la internet también. Así es de que también a ustedes les damos la bienvenida y gloria a Dios por eso. Así es de que pueden sentarse y vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana. En el libro de Primera de Juan vamos a continuar nuestro estudio en Primera de Juan. Y el tema del estudio de hoy es cómo tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Cómo tenemos la seguridad de la vida eterna? Es el tema del mensaje el día de hoy. Y lo vamos a encontrar en 1 de Juan capítulo 5, lo vamos a ver de los versículos 13 hasta el versículo 21. Así es de que si trajiste Biblia, si no, nomás levanta tu mano y te podemos facilitar una Biblia. Así es de que aquí la hermana le hace falta una Biblia, si alguien le puede traer una Biblia de las Biblias que tenemos ahí atrás, por favor les pido. Así es de que gloria a Dios. Así es de que Primera de Juan, una vez más, capítulo 5, versículos del 13 al 21. Dame un fuerte amén cuando estés ahí. Ok, entonces vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Y dice en el versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, hoy día te damos honra y gloria. Y más que nada te damos las gracias por darnos a nosotros, tus hijos, la oportunidad de poder, Padre, abrir tu palabra, de podernos deleitar en ella. Pedimos, mi Dios, la ayuda de tu Santo Espíritu. Sabemos, Padre, que somos hombres, seres humanos con entendimiento limitado, Padre, y no podemos asimilar las cosas de arriba. Por eso es que hoy día te pedimos la unción, la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos ayude a discernir y nos dé entendimiento tal y como dice tu palabra, para que nosotros de esa forma podamos edificarnos, podamos crecer en la sabiduría y el conocimiento de tu palabra, Señor. Y de esa forma podamos contrarrestar los ataques y artimañas del enemigo, Señor, el cual quiere matarnos, robarnos, destruirnos. Y de esa manera, oh mi Dios, desecharnos y sacarnos de la obra, de tu obra. Así es de que ayúdanos, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermanos, el tema de la vida eterna es un tema muy importante. El tema de la vida eterna prácticamente nos está hablando a nosotros acerca de dónde nosotros vamos a terminar, dónde vamos a acabar nuestra vida, dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso es que el tema de hoy es un tema el cual es muchas de las veces controversial, por la razón de que hay personas que lo han enseñado y le han dado un énfasis, un enfoque contrario a la palabra de Dios. Nosotros hoy día vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos hable a nosotros, que sea la palabra de Dios la que nos dé a nosotros el mensaje en respecto a la vida eterna.
y cuáles son las cosas que nosotros necesitamos para la vida eterna. Porque sin ello, nosotros solamente vamos a especular y no vamos a tener realmente el mensaje divino de Dios acerca de la vida eterna. Por eso es que cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, aprendemos a depender de Dios y no aprendemos a depender de las cosas materiales. Es necesario ejercitar nuestra fe. Es necesario creer en el Espíritu Santo. Es necesario entender lo que Cristo Jesús hizo por nosotros para poder nosotros tener un conocimiento y sabiduría exacta de lo que es la vida eterna. Y ese va a ser el tema de hoy. Es lo que vamos a estar mirando, acerca de la vida eterna. Pon tu dedo ahí en Primera de Juan, capítulo 5, y regresa conmigo al libro de Juan, capítulo 16, porque quiero que veas las palabras de nuestro Señor Jesús, redactadas por el apóstol Juan, para nosotros hoy día, para que podamos entender un poquito más acerca del tema de la vida eterna. Y en respecto a eso, de esa forma nosotros podamos salir de esta iglesia este día, teniendo un conocimiento exacto acerca de la voluntad de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Capítulo 16, y vamos a comenzar leyendo del versículo 5 en adelante. Si estás ahí, dame un fuerte amén. Y dice en el versículo 5, escucha bien, estas son las palabras del Señor Jesús. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el versículo 14, Él, el Espíritu Santo, dice, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el versículo 15, y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es de que, como tú puedes ver, el Espíritu Santo de Dios ha sido enviado a nosotros, no nomás a consolarnos, sino a abrirnos al entendimiento para llevarnos a la verdad. La verdad que nosotros podemos entender en la palabra de Dios, la verdad que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras es la que nos hará a nosotros libres cuando nosotros la estudiemos, la practiquemos y la apliquemos a nuestras vidas. Muy necesario, hermanos, es muy necesario entender eso, pero también es muy necesario ejercitar nuestra fe, porque si no ejercitamos nuestra fe, hermanos, entonces nosotros no estamos creyendo en el verdadero, no estamos creyendo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En esta epístola de Juan, en la que ya hemos estado estudiando por 3 domingos, van a ser 3 domingos el día de hoy. En los primeros versículos que estudiamos el día de hoy, aprendimos a ejercitar nuestra fe. Aprendimos y entendimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en los versículos del 6 al 12 también aprendimos que el Espíritu Santo es el que da testimonio
acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la palabra de Dios que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender acerca del conocimiento de la vida eterna. Es muy necesario tener un entendimiento profundo acerca de esta gran verdad. Por el simple hecho de que si nosotros, hermanos, no tenemos un conocimiento de la vida eterna, entonces no sabemos cuál es nuestro destino final. No sabemos a dónde vamos a ir el día que el Señor nos llame de esta tierra o el día que nosotros muramos. ¿Y por qué es importante tener ese conocimiento acerca de la vida eterna en Cristo Jesús? Número uno, porque la palabra eterna en sí quiere decir algo que no tiene fin. Algo que no tiene fin. Así es que cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice aquí en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, lo que nos quiere decir es que para que cuando nosotros entendamos que Cristo Jesús es nuestro Salvador, es algo que no tiene fin, algo en lo cual no hay final. De esa forma, al nosotros entender eso y al poner nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, nosotros vamos a estar con Él para siempre. Para siempre. De esa forma no nos podemos apartar de Él. Ahora, porque el conocimiento también, número 2, porque el conocimiento de la vida eterna en Cristo Jesús nos da a nosotros la seguridad, nos da a nosotros la garantía de que estamos en Cristo Jesús y moraremos donde Él mora. El apóstol Juan nos lo dejó escrito en el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 3. Nos lo dejó escrito de esta manera. Dice, si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, escucha bien, para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Así es de que si la palabra de Dios nos habla y nos dice a nosotros este día, nos dice a nosotros que el apóstol Juan quiere que nosotros tengamos un conocimiento profundo de la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo nos está asegurando a nosotros que donde Él esté, nosotros de igual manera estaremos con Él. Pero si tú no conoces, si no sabes acerca de la vida eterna, entonces te voy a decir, vas a vivir en incertidumbre continuamente. Y al vivir en incertidumbre, al acercarse los momentos finales de nuestras vidas, al acercarse la muerte, nos causa pánico, nos causa terror. Y no nomás nos causa pánico y terror, sino que no queremos dejar esta vida. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos. Pero cuando nosotros tenemos esa certeza, tenemos ese conocimiento de lo que Dios tiene para nosotros, el momento en que cerremos nosotros nuestros ojos, entonces podemos morir en paz. Podemos morir tranquilamente. Y el tercer punto, porque es importante la vida eterna, es porque nos trae paz. Nos trae paz. En este mundo, dice la palabra de Dios, Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, tendréis aflicciones, mas no os preocupéis. Dice, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Así es de que si nosotros, hermanos, tenemos esa certeza, esa seguridad de la vida eterna, quiero que tengas tú la seguridad también de que no importa lo que te hagan, no importa por lo que pases, no importa las circunstancias en las que te encuentres, siempre vas a tener paz. ¿Por qué? Porque tu destino final ya está asegurado. Y si tu destino final ya está asegurado, entonces, ¿de qué nosotros podemos temer? De nada, absolutamente de nada. Así es de que en el versículo que vamos a estar mirando hoy, aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 13, dice la palabra de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo
del Hijo de Dios. Ahora, ¿recuerdan ustedes en los tiempos antiguos, en los tiempos pasados, cuando la única forma de comunicación era a través de cartas? Cuando por ejemplo enviábamos una carta, tomaba 1 o 2 semanas, dependiendo a donde la enviásemos. Yo le enviaba cartas a mi mamá por lo menos 1 cada 8 días. Enviaba una carta, le decía: mamá, todo por acá está bien, estoy todavía trabajando para la honra y gloria de Dios, y aquí al final del mes ten la certeza de que te voy a mandar un dinerito para ayudarte con lo que te haga falta allá en la casa. O sea que de esa manera yo redactaba mis cartas. Y el apóstol Juan nos dice a nosotros estas cosas, dice: estas cosas os he escrito a vosotros. O sea que lo que nos ha escrito aquí en su palabra, lo que nos ha dejado a nosotros, los lectores de la palabra de Dios, estas cosas son para que nosotros creamos, hermanos, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Que no haya duda en tu corazón, de que Jesús es tu Salvador, de que Jesús es el que te da a ti la esperanza de vida eterna, de que Jesús es el que te da a ti esa seguridad, esa paz, y que te da a ti la certeza de que eres una persona en la cual vas a tener esperanza de vida eterna. Para que no haya duda en tu corazón. Ahora, él, desde que comenzó la epístola, la carta de Juan, comenzando luego en el capítulo 1, en el versículo 4, nos escribe estas palabras. Si tienes ahí tu Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 4, fíjate las palabras que nos da el apóstol Juan. Dice: estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que estas cosas que yo os he escrito a ustedes, hermanos, es para que ustedes sepan y entiendan que tienen ustedes la seguridad de la vida eterna asegurada, y que no hay absolutamente nada ni nadie que se las pueda arrebatar a ustedes. En el versículo 7 de este mismo capítulo, lee conmigo ahí en el versículo 7 de este mismo capítulo, dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros de todo pecado. O sea, es de que si ya la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado a nosotros de todo pecado, hermanos, yo les digo a ustedes en esta mañana, no en mi autoridad, sino en la autoridad de las Sagradas Escrituras, que tus pecados han sido borrados. Solo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, hemos sido limpiados. Lo que quiere decir es que los pecados que nosotros un día teníamos, que nos separaban de la presencia de Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús, nos han sido quitados, han sido borrados. Y en el capítulo 2, aquí mismo en la epístola de Juan, en el versículo 1, me encanta este versículo. ¿Sabes por qué? Porque van a venir momentos en los cuales vas a sentir que te acusan, o que eres acusado de ciertas circunstancias o cosas en las cuales ni siquiera tenías conciencia que estaban ocurriendo. Pero dice aquí en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es de que si el enemigo, el diablo, quiere quitarte a ti el gozo de la salvación, de la esperanza de vida eterna, la palabra de Dios te dice a ti, y me dice a mí esta mañana, que tenemos en el cielo a Cristo Jesús como nuestro abogado representante, el cual está abogando tu causa. Y te voy a decir esta mañana, nunca ha perdido un caso. Así es de que la aseguranza, la certeza de la vida eterna, hermano, la tienes segura. Ve conmigo en el versículo 8 de este mismo capítulo 2. Ve conmigo ahí en el versículo 8 de este mismo capítulo 2. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice de esta manera, dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. En él, dice, y en vosotros,
porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va ya alumbrando. Así es de que lo que antes para nosotros nos parecía incertidumbre o nos parecía que no era posible, ahora lo podemos ver que es posible en el Hijo de Dios, el cual ha venido a esta tierra a quitar nuestros pecados y a darnos esperanza de vida eterna. En el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 5, de aquí de la misma epístola de Juan, fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 5, dice, y sabéis que Él, hablando de quién, hablando de Cristo Jesús, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea que la razón que Cristo Jesús apareció aquí en la tierra y vino a este mundo, hermanos, fue para quitar ¿qué? Para quitar nuestros pecados. Y al quitar nuestros pecados, nos ha dado ahora o nos da ahora a nosotros la certeza, la seguridad, la esperanza de vida eterna. Y sabemos que nadie ni nada nos arrebatará de su mano. Esa es la esperanza que nos da a nosotros el Señor. Ahora ve ahí al versículo 8 de este mismo capítulo 3. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, es de que el que es pecador es hijo del diablo prácticamente. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, escucha, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así es de que si nosotros en otro tiempo teníamos esa costumbre de pecar, hermanos, ahora ha sido disuelta, ha sido deshecha de nuestras vidas, porque Cristo Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. Por eso es que si creemos en las Escrituras y no dudamos, se nos da a nosotros la seguridad de la vida eterna. Porque la palabra de Dios es la que nos dice a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos la vida eterna asegurada, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Así es de que también nos dice aquí en este mismo versículo en el que estamos leyendo, aquí en 1 de Juan capítulo 5, nos dice que si nos encontramos nosotros, vamos a leer el versículo, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando nos dice a nosotros estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, prácticamente nos está diciendo a nosotros estas cosas, hermanos, que yo les he escrito a ustedes, es para darles la certeza, no para que dudes de ellas, sino para que creáis, para que consideres, para que veas la seguridad que encuentras en las palabras del Hijo de Dios. Y cuando Él nos dice que estas cosas son ciertas y son verdaderas, son las cosas, es la palabra de Dios la que nosotros recibimos y en la cual nosotros ponemos nuestra esperanza, porque es la palabra de Dios la que nos da a nosotros la certeza y la seguridad de que nosotros vamos a estar con Dios y vivir con Dios para siempre. Ahora, la palabra creer en sí quiere decir considerar una cosa como verdadera o segura, especialmente si por ello no se encuentra con demostración. Cuando tú crees en la palabra de Dios, estás considerándola como una cosa verdadera. Cuando tú crees en la palabra de Dios y tú pones tu fe y esperanza en ella, no hay necesidad de que se te demuestren los hechos. ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo tu fe y esperanza en las palabras inspiradas por Dios, dadas al apóstol Juan a través del Espíritu Santo, para que nosotros ahora de igual manera
creamos a esta palabra y pongamos de igual forma nuestra fe en ella, entendiendo y reconociendo que lo que tenemos enfrente de nosotros es la palabra inspirada por Dios. Inspirada por Dios para que nosotros tengamos esa seguridad de vida eterna. Ahora, en el versículo 14, esta es la confianza que tenemos nosotros. En el versículo 14, ¿estás conmigo? En el versículo 14 nos dice la palabra de Dios, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidiéramos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. La confianza es lo que nos da a nosotros la palabra de Dios. El énfasis, hermanos, aquí esta mañana no es tanto en lo que yo pueda hacer por Dios o en lo que tú puedas hacer por Dios. El énfasis aquí esta mañana y en las Escrituras es acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo aprendamos a someternos a Él, a su voluntad. Cuando tú y yo aprendemos a someternos a su voluntad y entendemos su soberanía, entendemos su poder, entendemos que Él es un Dios glorioso, entonces, hermanos, nos va a ser a nosotros mucho más fácil podernos someter a lo que Él tiene para nuestras vidas. Dios no existe en el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Vamos a ponerlo de esta manera. Si Dios está fuera del tiempo, Él está mirando el globo terráqueo completo. Y al mirar Él el globo terráqueo, nos está mirando a nosotros. Dios ya sabe desde el comienzo de tu vida hasta el final de tu vida las cosas que van a acontecer. Él conoce a la perfección quién eres tú y qué es lo que te espera a ti en el futuro. Ahora, cuando nosotros pedimos al Señor y pedimos de acuerdo a esa santa y perfecta voluntad de Él y se alinea con lo que Él tiene trazado para nuestras vidas, ten la certeza y la seguridad de que Dios te lo va a conceder. Dios te lo va a conceder. Ahora, si tú pides fuera de la voluntad de Dios, entonces tú puedes tener también de igual forma la seguridad de que no lo vas a recibir. No lo vas a recibir, número uno, porque lo estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Y si lo estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios, lo estás pidiendo para ti mismo. Eso se llama egocentrismo. Y el egocentrismo es algo en lo cual Dios no se complace. Y si Dios no se complace en el egocentrismo, entonces quiere decir que Él se complace solamente en que nosotros pongamos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Me encanta como dice Santiago. Ve a Santiago, ¿sí? Ve a Santiago capítulo 4 y ve ahí lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema, el cual estamos nosotros esta mañana tocando. Santiago, hermanos, capítulo 4, y lo vamos a mirar en el versículo 1. Cuando estés ahí, dame un fuerte amén y vamos a leerlo junto. Van a ser de los versículos 1 al 3. ¿Estás? Gloria a Dios. Fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 4, los versículos 1 al 3. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea que, número uno,
Problema número uno es ¿quién? Nuestra manera de pedir. Porque dice él aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿Acaso cuando pedimos nosotros, hermanos, nos enfocamos sinceramente, realmente en pedir por la necesidad de otro hermano o de otra hermana? ¿No es siempre pidiéndole al Señor por mí, por yo y por mí y por yo? Continuamente. Eso es así. Es un instinto natural, es lo que se le llama a eso. Entonces, lo que nos dice aquí el apóstol Juan a nosotros esta mañana es que cuando nosotros le pedimos al Señor, tenemos que pedir de acuerdo a su santa y perfecta voluntad, porque esa es la confianza que tenemos, que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Él, tenemos la certeza de que vamos a recibir, porque el Señor se deleita en bendecir a sus hijos. El Señor se deleita en darnos a nosotros, sus hijos, porque eso es lo que Él quiere hacer para nosotros. Por eso es que dice, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, cuando no sepas, hermano, qué pedir, o cuando no puedas tú pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, acércate ¿a quién? Acércate al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice la palabra de Dios que intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. Ve a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y ve conmigo lo que dice ahí en el versículo 26. ¿Estás conmigo? Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, en el versículo 26. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Es importante y necesario que nosotros entendamos la ayuda que nos brinda Dios a través de su Santo Espíritu. Y dice en el versículo 26 de Romanos 8, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es de que nos da a nosotros una esperanza en la cual nosotros podemos echar mano a esta promesa de que si no sabemos cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo único que tenemos que pedir es ayuda del Espíritu Santo. Otra cosa, el pedir, hermanos, muchas veces no necesariamente quiere decir que el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y te voy a decir, no es por tu falta de fe. No es porque tú no hayas dicho las palabras correctas. No es porque no hayas pedido de acuerdo a la voluntad de Dios. No es porque, vamos a decir, hay pecado en tu vida o cosas así. Muchas de las veces Dios no contesta, Él no contesta porque Él no quiere darte lo que tú pides, porque sabe que lo que tú pides va a ser una piedra de tropiezo en tu persona, en tu ser. Y a veces, muchas de las veces cuando nosotros pedimos y no recibimos lo que pedimos, decimos, wow, Dios ya no escucha mis oraciones. Dios no está atendiendo a mi clamor. Ya Dios se ha olvidado de lo que yo le he pedido. Dios se ha olvidado de mi persona. Cuando los discípulos de Jesús y Jesús venían caminando por las ciudades, por el área de Galilea, miran a un hombre paralítico, enfermo, y le preguntan de esta manera, ¿quién pecó, Señor? ¿Él o sus padres? ¿Y qué le dice el Señor? Ni él ni sus padres, sino esto es para que la gloria de Dios sea manifiesta en él.
Y muchas veces cuando tú pides al Señor y no recibes del Señor, entiende que lo que tú quieres y lo que tú deseas es que la gloria de Dios sea manifiesta en ti y Él sea glorificado. Así es de que Él te va a dar a su tiempo la respuesta que tú quieres. Pero también estate preparado o preparada para recibir un no. Y porque Dios te dijo no, tienes que aceptar su voluntad, porque su voluntad es perfecta y es única y no hay quien pueda discutirla, ni quien se pueda poner en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que es necesario nosotros entender las Sagradas Escrituras, conocer la palabra de Dios y saber que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere lo mejor para sus hijos. Hay padres que le conceden a sus niños absolutamente todo. Lo que el niño pide, el padre se lo da. Muchas de las veces las cosas que el padre le provee a sus niños no le benefician, sino que al contrario, le hacen más malcriado. No nomás más malcriado, sino que se convierte en un ogro esa criatura. Y cuando no le dan lo que pide, patalea, golpea, tira y quita y hace, porque no se le ha dado lo que pide. Tenemos que aprender nosotros de igual manera a hacer como Dios hace con nosotros. Hay cosas que no nos convienen, las cuales nosotros tenemos que aprender y aceptar como voluntad de Dios. Ahora veamos aquí en Primera de Juan capítulo 3 versículo 21. En Primera de Juan, aquí donde estamos, en el mismo Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 21, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en esta porción de la Escritura? Capítulo 3, versículo 21, dice, amados, escucha bien, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan y hacemos las cosas que le son agradables delante del Señor. Así es de que una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es que cuando nosotros pedimos y pedimos de acuerdo a su voluntad, la palabra de Dios va a corroborar lo que nosotros hemos pedido. Y vamos a ver aquí en este pasaje tres cosas o tres puntos específicos de cómo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. El número 1 es el que acabamos de mirar ahora, donde nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Juan 3:21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así es de que la número 1, si nosotros le vamos a pedir al Señor, tenemos que pedir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos y lo que le agrade a Él, que agrade al Señor. El número 2 está en Juan 14:13. Número 2 está en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 13. Cuando llegues ahí, dame un fuerte amén. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así es de que todo lo que nosotros pidamos, escucha, todo lo que pidamos al Padre, dice, os será hecho para nosotros, pero siempre y cuando lo que tú pides glorifique ¿a quién? Glorifique al Padre. Y aquí en el mismo libro de Juan, en el capítulo 15, ve conmigo el versículo 7, y esta es la tercera cosa que vamos a ver, cómo podemos nosotros hacer la voluntad del Padre. En el capítulo 15, versículo 7, dice la palabra de Dios, en el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces tú quieres pedir
de acuerdo a la voluntad de Dios y saber qué vas a recibir? Número 1, dijimos que tenías que hacer los mandamientos y guardar los mandamientos de Dios y andar conforme a su voluntad. Número 2, para que puedas recibir, tienes que dar gloria a Dios con lo que tú le pidas. Y número 3, tienes que permanecer en Él y su palabra tiene que permanecer en tu persona. De otra manera, no podemos recibir nosotros lo que le pidamos al Padre, porque no estamos haciendo su voluntad ni estamos glorificando su nombre. Y eso es lo que podemos mirar nosotros aquí en la palabra de Dios. Ahora, como diferencia, vamos a mirar los versículos 16 en adelante. Aquí en el primera de Juan. Regresando a primera de Juan, versículo 16. Si estás ahí ya, espérame tantito, que no he llegado yo. Capítulo 5 de primera de Juan, en el versículo 16. Y dice la palabra de Dios, si alguno, en contraste dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así es de que, hermanos, primero nos habla acerca de la voluntad de Dios. Y luego nos da una vuelta así, un giro de 180 grados. Y al darnos un giro de 180 grados, vuelve a alinear nuestro corazón a pedir correctamente. Pedir correctamente acerca de la voluntad de Dios nuevamente. Porque dice que si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará ¿qué? Le dará vida. Entonces, cuando tú abres la palabra de Dios y miras esta porción de la palabra de Dios y sabes que un hermano en Cristo, un hermano en Cristo está cometiendo pecado o está infringiendo la ley de Dios, está saliendo de la voluntad de Dios, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es pedir por tal persona, pedir por tal hermano, y dice la palabra de Dios que Dios le dará ¿qué? Dios le dará vida. ¿Es importante la oración o no es importante la oración, hermanos? Es importante la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros podemos interceder los unos por los otros. Y al interceder nosotros los unos por los otros, lo que eso a nosotros nos da es que nosotros nos alineamos con el corazón de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios. Así es de que la implicación aquí es que si nosotros, hermanos, si nosotros tenemos conocimiento de algo así, es nuestra responsabilidad caer de rodillas delante del Señor y comenzar a interceder por tal persona, de tal manera que aún los cielos se estremezcan por la intensidad con la cual nosotros estamos pidiendo para que el Señor se glorifique en esta persona y le dé vida a esta persona. Pero también nos dice aquí la palabra de Dios, que hay pecados los cuales son perdonados. Y te voy a decir, todos los pecados son perdonados, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Jeffrey Dahmer? ¿Has oído hablar de Jeffrey Dahmer? Bueno, Jeffrey Dahmer fue un hombre apodado como el carnicero de Milwaukee, apodado como el carnicero de Milwaukee, que fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 personas entre adultos y jóvenes. Y le apodaron el carnicero de Milwaukee. Este hombre, te voy a decir, era un hombre tan malo, que asesinaba a las personas, las metía en el freezer y después se las comía.
Es lo que hacía después de que descuartizaba a sus víctimas. En julio, el 22 de julio de 1991, este hombre fue capturado. El 22 de julio fue capturado porque una de sus víctimas se le escapó, huyó y vino a la policía y lo declaró. Vinieron y le encontraron la casa llena de esqueletos. Entonces, después de que lo prendió la policía, lo metieron en la cárcel. Y hermanos, gloria a Dios por los ministerios de las cárceles, los cuales los hermanos que van a las cárceles a evangelizar, llegaron a la cárcel, le hablaron a este hombre del plan de salvación, le dieron el evangelio, las buenas nuevas de salvación, aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y no nomás aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, sino que comenzó a leer la palabra de Dios de tal manera que comenzó a evangelizar a todos los prisioneros que estaban con él ahí en esa cárcel. Hasta que finalmente uno de los mismos prisioneros lo asesinó. Ahora la palabra de Dios nos dice a nosotros que todos los pecados son ¿qué? Son perdonados. Entonces lo que este hombre hizo, ¿le fue qué? Le fue perdonado. Ahora se levantaron preguntas tales como ¿cómo el Dios de la Biblia, que es inherentemente perfecto, compasivo y justo, ha permitido que un hombre asesino en serie, un hombre asesino como este, pueda entrar en el reino de Dios cuando sus víctimas fueron al mismito infierno? Esas preguntas se levantaron después de que se le dijo a la prensa que este hombre fue asesinado por compartir el evangelio, por compartir las buenas de salvación dentro de la prisión. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos esperanza de vida eterna, específicamente cuando nos dice ahí aquí en el mismo libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 7, que todos nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y nosotros escuchamos de historias como estas, de hombres como estos, y vemos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, sus pecados han sido lavados y han sido quitados. Nosotros, hermanos, nos debe llenar de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que si Cristo Jesús pudo redimir a este hombre, en el cual no había esperanza, sabemos que Él nos puede redimir a nosotros de igual manera. Tenemos esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque se demuestra el poder de la cruz del Calvario demostró el poder de la cruz del Calvario en esta persona ahí en la cárcel. Nos da a nosotros la esperanza de que la sangre de Cristo Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado, nos da a nosotros la esperanza de vida eterna, nos da a nosotros la esperanza de que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Eso es lo que nos dice a nosotros, hermanos, la palabra de Dios. Y en el versículo 18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no ha practicado el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, ¿qué miramos aquí? Primeramente dijimos nosotros que hay pecados los cuales pueden ser perdonados y hay pecados de muerte. Quiero expandir un poquito más en ese punto. Pecado de muerte, hermanos, es blasfemia en contra del Espíritu Santo. Blasfemia en contra del Espíritu Santo es atribuir las obras del Espíritu Santo al diablo. Y ese es el pecado el cual Dios no perdona. Y dice la palabra de Dios ahí que por ese pecado no debemos de ¿qué? No debemos de pedir. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona ha pecado y ha blasfemado en contra del Espíritu Santo, su mente está completamente endurecida de tal manera que no importa cómo tú le presentes el plan de salvación, cómo tú le hables de Cristo Jesús, no le va a entrar.
porque ya él tiene su mente completamente endurecida y su corazón es un corazón de piedra en el cual no le entra la palabra de Dios. Por eso es que nosotros podemos decir claramente que los pecados, todo pecado puede ser perdonado al hombre, mas la blasfemia en contra del Espíritu Santo no puede ser perdonada a ningún hombre. Y en el versículo 18 también miramos aquí que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dice un dicho por ahí en el mundo que la práctica es la que hace al maestro. Y si una persona se enfoca, se enfatiza en practicar el pecado, se hace maestro del pecado. ¿Por qué? Porque lo estás practicando y cada vez más te haces mejor y vienes a ser ¿qué? Un pecador empedernido, es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Pero dice que nosotros sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, escucha, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú eres nacido de Dios, ¿sabes qué? Haces una cosa una vez, dos veces quizá, y la conciencia, el remordimiento, el Espíritu Santo continuamente va a estar tratando con tu persona y te va a estar diciendo, eso no está bien, no agrada a Dios, no lo hagas más. Y no te va a dejar en paz. Es más, no nomás te va a redarguir, sino que también te va a dar escritura, te va a hablar a través de otras personas, te va a continuamente poner signs en donde quiera que tú vayas y vas a mirar la mano de Dios tratándote de ¿qué? Tratándote de rescatar y sacar de ese pozo en el cual te estás hundiendo cada día más. El Espíritu Santo no va a dejarnos, hermanos. Así es de que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si tú eres nacido de Dios, Dios te va a guardar en el hueco de su mano. Dios no te va a dejar, ni te va a desamparar, ni te va a abandonar jamás, porque eres su hijo. Eres su hijo. ¿Has mirado una gallina cuando tiene sus polluelos? Levanta sus alas y se meten los pollitos abajo de ella. Y si alguien o algo se acerca a ella, esa gallina defiende esos pollitos con su vida. Con su vida. Hermanos, Dios dice aquí la palabra de Dios que no dejará a los nacidos de Dios ser tocados por el maligno. No dejará a los nacidos de Dios ser tocados por el maligno. Entonces, aquí descartamos la idea de que algún hermano en Cristo sea poseído por ¿quién? Sea poseído por el enemigo, sea poseído por el diablo. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, dice, y el maligno no le toca. Jamás. Por el simple hecho de que eres hijo de Dios, ya automáticamente tienes una barrera de protección alrededor tuya. Por falta de tiempo te voy a leer aquí en Job capítulo 1 versículo 7. Y dice la palabra en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 7, que el enemigo, el diablo, vino delante de Dios. Escucha las palabras del libro de Job, en el versículo 7. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjate lo que respondió él, lo que respondió Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso te teme Job? Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Escucha bien esas palabras, hermano, porque todo el que es nacido de Dios, esta es la seguridad que tiene.
Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Justo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, aquí en el libro de Juan que estamos leyendo esta mañana. Porque dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, Dios, a nosotros, hermanos, nos protege y no deja que el enemigo nos toque. Y si nosotros hemos sido guardados y somos guardados por el Espíritu de Dios y tenemos una barrera de protección alrededor nuestro, entonces, ¿cómo puede el enemigo entrar, robar y sacarnos a nosotros de la voluntad de Dios? Si no es a través de la voluntad de Dios. Y si somos hijos de Dios, Dios no va a permitir tal cosa. Por lo tanto, para concluir, hermanos, esta mañana, podemos mirar que todo aquel que ama a Dios no es de este mundo, sino que es de Dios. Porque el mundo ama a los suyos y los suyos le aman a Él. Y los que somos de Dios, somos nacidos de Dios y por lo tanto amamos a Dios y hacemos la voluntad de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, esta tarde, Señor, queremos ponernos delante de tu presencia, postrarnos delante de ti, mi Dios, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte y darte a ti, mi Dios, honor, gloria, honra, tributo y adoración por lo mucho, mi Dios, que tú has hecho por nosotros. Hoy día, oh Padre, podemos tener la certeza y la seguridad de que no importa, oh mi Señor Jesús, las cosas que nosotros hayamos hecho. No importa, mi Dios, las fechorías que hayamos cometido, oh Padre, si nosotros tan solo ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús y le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, sabemos, Padre, que tenemos la esperanza de vida eterna y sobre todas las cosas sabemos, Padre, que hemos sido nacidos de ti, mi Dios. Y con esa misma esperanza y ese anhelo, mi Dios, que tenemos de estar cerca, muy cerca de ti, mi Dios, este día, oh Padre, te damos gracias por la esperanza de vida eterna que tenemos en ti. Porque sabemos que todo aquel que en ti confía y ha puesto su esperanza en ti, tiene esperanza de vida eterna. Y sabemos, Padre, que la vida eterna la recibimos y la tenemos cuando hacemos tu voluntad, mi Dios. Ejercitamos nuestra fe y esperamos en ti, mi Dios. Ayúdanos este día y continúa dándonos esperanza de vida eterna y síguenos hablando en nuestros corazones para seguir aprendiendo de ti, mi Dios, y seguirnos gozando en tu presencia. Te damos honra y gloria, oh Padre. Entregamos, mi Dios, nuestras vidas en tus manos y te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos guíes por el buen camino a hacer tu voluntad y a glorificar tu nombre. Y darnos, Padre, a nosotros, oh mi Dios, la dirección que nuestras vidas necesitan para vivir siempre en tu voluntad y hacer siempre lo que a ti te agrada. Honra y gloria sean a ti dadas este día, oh Padre. Te damos a ti este día y este servicio en tus manos para que lo selles en nuestros corazones y podamos, mi Dios, meditar en tus palabras el día de mañana y el resto de la semana y el resto de nuestras vidas, para que, oh mi Dios, esa esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo Jesús sea real cada día en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.